¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Jueves 16 de febrero vamos a estar revisando, por supuesto, la actualización de lo que sucede en la zona centro-sur de nuestro país. También vamos a poner un ojo en lo que está sucediendo con algunas lluvias en el norte de Chile, pero antes revisemos cuáles son los principales titulares de esta jornada para comenzar. El presidente Gabriel Boric llegó hasta la localidad de Punta Lavapié para continuar con la entrega de las viviendas de emergencia en la zona. El mandatario reiteró que los inmuebles deben estar instalados antes de invierno y además confirmó que buscarán ampliar los proveedores de instalación de las casas transitorias. Diversas críticas generó la declaración del Grupo de Puebla que respalda al ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami y cuestiona el proceso judicial por el caso SQM. La canciller Antonia Urrejola calificó como improcedentes las críticas del foro político y reafirmó la autonomía del Ministerio Público. Hasta en 30 pesos bajó el precio de los combustibles luego de 3 semanas sin ningún tipo de variación. Dicho valor se mantendrá por lo menos por 21 días gracias a la ley MEPCO. Los expertos prevén que frente al escenario internacional y a la caída del dólar, los precios de las bencinas deberían seguir bajando en el mes de marzo. Y en temas internacionales, el gobierno de Nicaragua retiró la nacionalidad de 94 opositores y ordenó confiscar sus bienes inmuebles. Los afectados no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular de forma perpetua. Desde la Cancillería de Chile señalaron que seguirán tomando acciones para apoyar a quienes son perseguidos por el régimen de Daniel Ortega. Todo eso y más, aquí comienza CNN Prime. Un nuevo ataque incendiario se registró en la región de la Araucanía. Un grupo de desconocidos quemó un camión en la ruta que une Collipulli con Curaco. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la zona, Catalina Sánchez, para conocer más detalles acerca de esta situación. Muy buenas noches, Cata, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? Efectivamente, acá hay dos informaciones importantes en la región de la Araucanía. Comenzamos con lo que tú adelantabas, ¿cierto? Un nuevo ataque incendiario, un nuevo ataque armado ocurrió durante esta mañana en la región de la Araucanía, específicamente en la ruta que une a la comuna de Collipulli hacia el camino de las termas de Temehue a la altura del kilómetro 41. Esto ocurrió durante la mañana cerca de las 11, cuando un grupo de sujetos indeterminados y desconocidos hasta este momento interceptó a por lo menos 3 camiones. 2 camiones quedaron con importantes daños, con impactos balísticos y otro quedó lamentablemente consumido por la acción del fuego. Ya lo están viendo ahí en imágenes. Estuvimos durante la mañana en el lugar de los hechos, pudimos conversar con algunas de las víctimas quienes relataban lo que había ocurrido durante la mañana. Llegaron los sujetos con armas largas. Ellos decían que los intimidaron, les pidieron que se tiraran al suelo. Incluso 2 alcanzaron a escapar y un tercero se escondió en los matorrales a la espera de que llegara personal de carabineros para poder comenzar, ¿cierto?, con las investigaciones, para poder dar con los responsables, pero también poder esclarecer en qué circunstancias y cómo ocurrieron estos hechos que lamentablemente dejaron 2 camiones con impactos balísticos y un tercero quemado. Son camiones y trabajadores pertenecientes a la empresa CMPC. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay un punto muy importante acá, Ivo, que tiene relación con una grave acusación, con una grave denuncia que hizo la empresa, su gerente general específicamente durante esta mañana, quien acusaba que hay una red de incendios forestales que hoy día como empresa los afecta. Incluso acusaba que había obstaculizado el paso a brigadistas que estaban combatiendo incendios forestales, que se trasladaban hacia sectores afectados con estos siniestros para poder combatir las llamas. Y se da en el contexto de esta acusación que es atacado finalmente 13 camiones. Uno de las víctimas nos comentaba que fueron camiones particulares, en el sentido de que se les atacó de forma individual. Venían con cerca de 20 minutos de diferencia, pero los 3 fueron interceptados porque estos sujetos cerca de las 11 de la mañana. Les invito a que pasemos a revisar justamente palabras del afectado. Vidrio antibalas, sí. Cascos, seguridad, todo eso. Zapatos. Los vidrios son por concentraciones con antibalas. ¿Lo habían amenazado anteriormente? ¿Había ocurrido una situación similar? Sí, pues hartas veces ya me ha tocado vivir esto. Pero confiamos en Dios que hay que seguir trabajando, echándole para adelante, ¿no? Siempre pasa esto, que van 1 o 2 camiones, ¿no? Pero hay que estar tranquilo, no confiar en Diosito y tirar para arriba, ¿no?
Sí, los trabajadores señalaban que esto ya había ocurrido, que habían sido amenazados, por eso igual no quisieron mostrar su rostro, por razones ¿cierto? Que se entienden. Señalaban que también hay poca seguridad y es lo que acusa la empresa CMPC. El gerente general decía que falta seguridad en las rutas, incluso no son las rutas secundarias, y por eso ha generado también mucha preocupación en la ciudadanía, mucha preocupación en las autoridades, pero sobre todo, principalmente los camioneros, que son los que más se ven afectados. En este caso el camión que resultó siniestrado, consumido por la acción de fuego, cargaba madera. Lamentablemente toda la cabina resultó quemada. Este camión recibió por supuesto la atención principalmente de carabineros, quienes llegaron rápidamente al lugar posterior a la llegada de bomberos para poder apagar las llamas, ¿cierto? Y poder, por supuesto, comenzar con estas indagaciones para poder establecer cómo ocurrieron los hechos, en qué circunstancias y, por supuesto, poder dar con los responsables respecto de esta situación. También se refirió el general Manuel Cifuentes. Te invito a que pasemos a escuchar sus palabras. Se recibe una comunicación alrededor de las pasadas las 11 de la mañana respecto a un posible atentado en la ruta 49, esto es Coyipulli-Curaco, específicamente en un sector que se denomina Jauja. Una vez que se constituyen los carabineros, logran tomar contacto con algunas víctimas que se mantenían ocultas, producto de algunos disparos que ellos percibieron, los cuales están sin lesiones. Eso es lo positivo dentro de la gravedad del hecho. Son camiones de transporte de carga forestal, eso ya también está establecido. ¿Estaban con carga? Lo que se observa a las fotografías que me han llegado, efectivamente uno a lo menos está con carga. 2 camiones con impactos balísticos, daños importantes se reflejan, ¿cierto?, de las imágenes que fueron captadas durante esta mañana, y un tercero lamentablemente consumido por el fuego. Afortunadamente, lo decía el general, no hay personas lesionadas, se podría decir, incluso que salvaron de milagro, porque se reciben estos disparos y afortunadamente algunos logran escapar y un tercero también se logra esconder en los matorrales a la espera de que llegara personal policial. Ahora, todo esto ocurre, digo, también en medio de la visita, ¿cierto?, y la estadía que tiene el ministro de Economía acá en la zona. Recordemos que el ministro Nicolás Grau es hoy día el nexo con el gobierno nacional, tal como lo hizo hace un par de días el ministro Giorgio Jackson. Todo esto producto de la emergencia que sigue activa en la zona centro-sur de nuestro país, incendios forestales que mantienen a la Araucanía, digo, bajo esta alerta roja, junto a la región del Biobío y también a la región del Ñuble. Pero hay un importante anuncio que se dio también durante esta mañana, y este es el segundo tema, ¿cierto?, importante en la Araucanía, y tiene relación con este anuncio del Banco Estado, que se anunció en la comuna de Ercilla específicamente durante la mañana, que se va a instalar una sucursal del Banco Estado de la comuna de Ercilla, una comuna que tiene más de un 80% de clientes, pero que lamentablemente para poder hacer trámites tienen que trasladarse o a la comuna de Victoria o a la comuna de Coyipulli, lo cual por supuesto dificulta a veces el trabajo que ellos requieren hacer, trámites que tienen que realizar. Recordemos que la provincia de Malleco cuenta con una gran cantidad de sectores rurales, personas que muchas veces no tienen buena conectividad para poder realizar estos trámites, ¿cierto?, de forma online. Así que esto viene, por supuesto, a poder facilitar un poco el trabajo que tienen que hacer estas personas, los trámites. Y también hay un punto muy importante acá, y un segundo anuncio tiene que ver con un plazo de 6 meses. A las personas que mantengan deudas con Banco Estado se les va a otorgar un plazo de 6 meses para poder pagarlas. Es importante aclararlo, sí, que esto no es una condonación, lo han enfatizado las autoridades. Esto es un plazo que se amplía, por supuesto, para poder facilitar, ¿cierto?, todos estos trámites que hoy día están realizando los clientes de Banco Estado. Te invito a que pasemos a escuchar en primera instancia las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Grau. Creo que es algo muy rescatable y encomiable que una institución como Banco Estado, a pocos días de los siniestros, haga este recorrido por distintas comunas afectadas y vaya comuna por comuna conversando, ayudando, ser parte de la solución, y en este caso además dejando a Ercilla en una situación mejor a la que estaba antes del incendio. Y creo que eso nos da un mensaje muy claro a todos los organismos del Estado respecto a que tenemos que hacer un esfuerzo para que este terrible incendio que ha ocurrido con más intensidad en 3 regiones del país también sea una oportunidad para que esas regiones queden mejor de lo que estaban antes. Vamos a abrir nuestra oficina en la ciudad de Ercilla. ¿Cuándo va a estar operativo? No sé. Tenemos los próximos meses para definir, tenemos que encontrar el lugar. Hemos estado buscando lugares acá, tenemos que conversar con el señor alcalde respecto de posibilidades de ubicación. Una vez resuelto eso, está la definición entre tanto de cuál es el tipo de sucursal,
eso va a depender de cuál es la forma, el número de clientes, la forma en que los clientes transaccionan. Bueno, si encontramos un lugar luego, yo creo que este año estamos operando, digamos. El anuncio está realizado, entonces, Ivo, ¿qué es lo que falta por definir en el caso de la comuna de Ercilla? ¿En qué lugar va a estar posicionado? Y, por supuesto, ¿cuándo va a comenzar a operar? La presidenta del Banco Estado, ya lo escuchaban, ella confirmó que esperan de que ya de aquí a fin de año esté operativa esta sucursal para poder entregar ¿cierto? Mayor facilidad a todas las personas que hoy día se han visto afectadas por los incendios forestales y poder acercar ¿cierto? Estos servicios a comunas que no contaban con esta sucursal. Y hubo dos informaciones importantes. Por un lado, este anuncio del gobierno para la comuna de Ercilla y también para la comuna de Los Sauces, y por otro lado, este nuevo hecho de violencia que se suma a todo lo que ha ocurrido acá en la macro zona sur. Por supuesto que vamos a seguir muy pendientes de cómo se siguen desarrollando las jornadas acá en la región de la Araucanía y la agenda que sigue teniendo el nexo con el gobierno nacional, y acá en la macro zona sur. Así es, Catalina Sánchez desde la región de la Araucanía con esta actualización. Quedamos, por supuesto, muy atentos a cualquier llamado y actualización también de lo que sucede en la región. Muchas gracias, Cata. Buenas noches. Esta tarde se registraron fuertes lluvias e inundaciones en la comuna de María Elena, ubicada en la región de Antofagasta. Para monitorear cómo sigue la situación en esta zona, tomamos contacto con Omar Norambuena, alcalde de María Elena. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Sí. Alcalde, cuéntenos, entréguenos más detalles acerca de esta situación que ocurre en horas de la tarde y que sabemos ya hay viviendas afectadas, camino, infraestructura. Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucede. Bueno, en primer lugar, indicarles a todos que fue algo inusual. En la comuna de María Elena estamos en pleno desierto, a 200 kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta. Y obviamente este hecho, que es un evento que no lo habíamos visto en nuestras oportunidades, porque generalmente en esta época del tiempo aparecen, ¿cierto?, en este invierno altiplánico, algunas lluvias, pero todo este evento se traduce justamente desde la cordillera hacia el este, en este caso hacia el oeste, hacia el mar, y hoy día nos sorprendió esta tormenta, porque eso fue lo que pasó, que estuvo aproximadamente 1 hora y media aquí en la comuna de María Elena, pero los daños de verdad que son catastróficos en las viviendas. Es un pueblo añoso, estamos pronto a cumplir 100 años, las condiciones, digamos, de los caminos, las carreteras también son llenas de bichucita o ripio, como le decimos como buenos pampinos. Y obviamente se produce este evento a un nivel, pero de verdad que pensábamos que hubiese, no hemos visto llover, caer agua en María Elena a este nivel. Alcalde, ¿sí? ¿Tiene algún catastro preliminar? Al menos usted dice que hay viviendas afectadas, esto por supuesto afecta a las personas, a los habitantes de su comuna. ¿Hay algún catastro preliminar? Por supuesto, desde el primer minuto estuvimos en forma inmediata formando el COE, en la cual participa también la delegada provincial, que estuvo con nosotros desde las 5 de la tarde, pero el equipo municipal a través de la Dideco estuvieron visitando las familias más vulnerables. Como en cualquier pueblo, siempre hay viviendas que son mucho más vulnerables que otras, y en eso estuvimos durante el curso de la tarde para poder tener un primer informe preliminar que obviamente, valga la redundancia, obedece a que estuvimos con aquellas familias. De la misma forma, levantamos un pequeño albergue dentro de un establecimiento educacional por cualquier razón, más que nada de traslado de aquellos adultos mayores, porque no es mera casualidad que en esta comuna hay mucha gente adulta que viven solos, y en eso hemos visitado uno por uno de aquellos hogares y afortunadamente no hay mayores daños. Sí, las casas abnegadas, ¿cierto?, con agua, hay pérdida de algunos seres básicos, camas que fueron, ¿cierto?, que están llenas, inundadas con agua, pero vamos a ir revisando en el transcurso del día de mañana. Y afortunadamente hoy tenemos el catastro inicial. Si me pregunta usted, somos todos damnificados porque quedamos sin energía durante 3 o 4 días más. Hoy día estamos ya con algunos elementos que hemos tenido nosotros en el plan de contingencia, que son grupos electrógenos,
en diferentes espacios para lo que significa nosotros el tema de seguridad. Tenemos el CESPAN, ¿cierto? En este ratito no está atendiendo para dejarlo operativo mañana por un tema de limpieza y sanitización, porque créanme que en pleno desierto cuando cae agua todo se transforma en barro. Sí, alcalde. Y en esto, sí, díganme. Sí, solo contarle a usted y también a las personas que nos están viendo que desde Senapred ya se declaró una alerta temprana preventiva para las provincias de Tocopilla y Antofagasta por este evento meteorológico. Más información, por supuesto, en la página de Senapred, pero ya se levantó entonces esta alerta temprana preventiva. Lo que usted nos está contando tiene bastante gravedad porque usted dice, estamos sin energía eléctrica, ya está el CESFAM sin trabajar para ponerlo a punto para comenzar a retomar sus operaciones el día de mañana. Hay también algunas alertas meteorológicas de que esto se podría extender también para el día de mañana. No sabemos, por supuesto, la intensidad. Quería saber si dentro de este catastro que usted ha realizado, han realizado las autoridades locales, ¿existe riesgo de alud, de que corran material, tierra en su comuna? Bueno, afortunadamente vivimos en un sector plano. Estamos en la depresión intermedia, vale decir, entre cordillera y mar, y no tenemos grandes problemas con este tipo de eventos. Estamos en pleno desierto y por lo tanto lo único que pudiera producir son hundimientos, pozones grandes que lo estamos sacando con bomberos, igual con motobombas. El sistema alcantarillado está habilitado. La parte de agua no vamos a tener mayores problemas, según lo indicado por la empresa privada SQM, que es donde estamos nosotros como comuna. Y en definitiva, si llegase a ocurrir el mismo evento, el daño obviamente se podría producir mayormente en aquellas viviendas que soportaron a lo mejor algún poco, pero sí, creemos que si se repite mañana el daño sería mucho mayor, con mayor cantidad de efectos secundarios, porque no sabemos, digamos, de los espacios públicos que hemos generado, hay daños en cada uno de ellos. Alcalde, ¿se nos puede repetir información del albergue? Porque usted dice, están sin energía eléctrica en la comuna de María Elena, hay muchas personas que dependen, por supuesto, muchas veces con problemas médicos o para trabajar, para desplazarse, con necesidades urgentes también con el tema de la electricidad. ¿Dónde pueden ir esas personas? Y por otro lado también el albergue, ¿se nos puede dar el lugar específico para darlo a conocer? Bueno, nosotros hemos hecho este catastro, tenemos teléfonos también en el colegio, tenemos habilitado un grupo electrógeno que va a estar abasteciendo energía a cierta área del establecimiento, donde estarían generándose los dormitorios para aquellas personas que quisieran ocupar. También tenemos habilitado un centro ahí en la parte de la alimentación. ¿Qué colegio es, alcalde? El Liceo Técnico Profesional, el único exclusivo que está en María Elena, el otro es la Escuela Básica, que sufrió hartos daños igual. Perfecto. Ese es el lugar entonces de albergue. Claro, ahí están dadas las indicaciones, como le digo, están el sistema de agua, está operativa, en la parte eléctrica, en este programa de contingencia que tiene el establecimiento como tal. Con este grupo electrógeno levantamos casi el 50% de la parte luminaria y algunos también interruptores, por lo tanto, eso nos garantiza por tener las condiciones mínimas para poder resguardar, digamos, a las personas, adultos mayores, sobre todo en ese espacio. Omar Norambuena, alcalde de la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta. Vamos a quedar muy atentos, alcalde, a la situación de su comuna, por supuesto, ver qué es lo que pasa mañana ante las alertas también meteorológicas de que podrían extenderse las lluvias incluso hasta el día sábado, algo inusual en esta zona desértica, como usted dice. Así que vamos a quedar muy pendientes y atentos, por supuesto, a la situación de su comuna y ir actualizando también cuáles son las principales necesidades. Que esté muy bien. Muchas gracias por este medio de cómo llegar con la información. Estamos a disposición y estamos todavía en la municipalidad entregando, ¿cierto?, los aportes en nylon y algunas otras cosas más a toda la población. Muchas gracias, alcalde, que esté bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a volver al sur de nuestro país porque durante esta jornada el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta la caleta Punta Lavapié, otra de las localidades de la región del Biobío, en la comuna de Arauco, gravemente afectadas por los incendios forestales. Vamos a tomar contacto con Belén Vázquez, quien se encuentra precisamente en la región y quien estuvo también siguiendo ahí las actividades del presidente de la República. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Ivo? Muy buenas noches. Exactamente, nosotros nos mantuvimos acá todo el día en Punta Lavapié para también conversar con los vecinos que recibieron al presidente Boric en la instalación de estas viviendas transitorias. Fue un recorrido que inició primero con una reunión con la alcaldesa Elizabeth Maricán, luego hizo también ahí un recorrido por las calles, recibiendo entonces el saludo de varios vecinos, y luego se trasladó hasta la zona que ustedes ven a mis espaldas, donde ya se instalaron las primeras viviendas transitorias acá en la caleta Punta Lavapié, en la comuna de Arauco, que es una de las zonas más afectadas en la región del Biobío. El presidente hacía énfasis en varios puntos, por ejemplo, la necesidad de que este proceso de instalación, primero de viviendas de emergencia, sea lo más rápido posible. La idea es que de aquí al invierno esté todo eso en pie, luego ya viene la fase de reconstrucción, y además decía él que hay ciertos procesos que se van a estar agilizando. Él estuvo también conversando con una profesora de acá de la caleta, Pamela Muñoz. Ella no solo es una persona que se vio damnificada por los incendios, su casa se quemó. De hecho, si ustedes pueden ver ahí en esa zona donde están las casas que entregó el gobierno, ahí vivía ella, su casa se quemó, pero además se quemó su lugar de trabajo, porque la escuela de Lavapié también se quemó completamente. Fue tal el daño que hubo que demolerla, y lo que ella plantea es que ahora, bueno, no solo le queda la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir de aquí al futuro con la casa que ella se había comprado hace solo algunos años, sino que además no saben qué va a ocurrir para el futuro académico. Nos contaba Pamela además que el colegio tiene una matrícula de 144 alumnos más o menos, y eso se había quedado listo ya desde diciembre. Les habían llegado de hecho los materiales para todo el año 2023, por supuesto eso también se quemó, y uno de los puntos que también más lamentaba Pamela es que acá para los niños que viven en la zona se perdieron muchos lugares y muchas instancias para que ellos puedan hacer actividades extracurriculares, por ejemplo aprender de música, aprender de ciencias, dado que acá en la zona hay solo una plaza y no hay muchos espacios de recreación. Por supuesto conversamos con ella, pudimos preguntarle sobre el impacto que tuvo el hecho de perder no solo su casa, sino también su lugar de trabajo, y esto fue algo de lo que nos comentó. Mi casa se quemó puerta cerrada, pero cuando ya se quemó la escuela fue el doble del dolor, porque si bien nosotros, yo siempre he sabido y tengo fe de que vamos a seguir acá trabajando, pero ya que se quemara nuestra escuela con los recuerdos, se perdieron fotos, se perdieron varias cosas que son recuerdos de la escuela de años. Entonces, igual fue como fuerte para nosotros, fue como vivir dos duelos. Ahora lo que les queda, por supuesto, es ver cómo van a retomar las clases, cómo van a retomar el calendario educativo, en el entendido que el ministro de Educación ha dicho no solo que se les va a garantizar la continuidad educativa a todos los niños que han sido afectados por los incendios, sino que además acá hay que ver en qué lugar se empiezan a desarrollar estas clases. Por lo pronto se les ha dicho de manera extraoficial que se quedarían acá en Punta Lavapié, pero todavía hay que definir dónde se van a realizar esas clases y de qué manera se van a distribuir a los niños. Esta es una escuela que impartía clases a niños desde prekinder hasta octavo básico. Hay que ver si es que se van a realizar finalmente en iglesias, en sedes. Esas son algunas de las alternativas que se manejan, pero por supuesto todo eso tiene que ser evaluado por la Seremi de Salud y también de Educación para que se les entreguen condiciones aptas no solo también a los niños, sino también a los profesores que van a impartir esas clases. En teoría, las clases y el calendario académico empezaba el 3 de marzo, pero por ahora no saben, ni se les ha informado a los apoderados ni a los profesores qué va a ocurrir. Solo saben de momento y muy extraoficialmente que se quedan acá en Punta Lavapié. Escuchemos también parte de esa conversación. Desde la municipalidad, que es nuestro sostenedor, han estado en distintas conversaciones. Estuvieron acá la semana pasada con el ministro, la dirección del colegio, estuvo nuestra alcaldesa también, viendo qué soluciones nos podrían dar. Hoy día también estuvieron en conversaciones para tratar de dejar el colegio dentro de la localidad, o sea, realizar acá las clases. Pero todavía están en conversaciones. Sí sabemos que el sostenedor se está jugándoselas todas para que sigamos acá, están dando todo lo que está dentro de su alcance también para darle solución a este problema, y como siempre la prioridad de nosotros son los niños y la tranquilidad también del apoderado.
Bueno, escuchamos las principales necesidades. Belén, por supuesto, la educativa es una de las principales, de las número uno también con el proceso de reconstrucción, con el proceso de construcción de casas transitorias. Pero hoy día el presidente de la República hizo otros compromisos muy importantes también en términos de tiempo. Se viene el invierno en el sur de nuestro país y el presidente pidió celeridad también en la construcción finalmente de estas casas. Y pidió celeridad sobre todo porque acá las condiciones climáticas son muy distintas, por supuesto, a lo que ocurre en la capital o lo que ocurre en otras zonas del país. Ahora, en este momento, por ejemplo, ustedes pueden ver en cámara que hay mucho viento, no es que haga tanto frío, lo que pasa es que el viento está muy helado y evidentemente eso va generando condiciones más adversas para las personas que todavía están sin un techo. Hay otras zonas de la región del Biobío que son más secas, donde todavía no se han instalado estas viviendas de emergencia, pero claro, uno de los puntos de los que hacía más énfasis el presidente y también el ministro Carlos Montes, que es el titular de la cartera de vivienda y además el ministro de enlace acá en la octava región, es que se necesita que estas viviendas estén de aquí al invierno instaladas. Por supuesto que se quiere avanzar lo más pronto que se pueda en las soluciones definitivas, pero mientras tanto estas viviendas transitorias van a servir para que las personas puedan tener algo, un techo donde refugiarse y si es necesario para aquellas familias más numerosas se puede construir más de una vivienda. Con quien también conversamos fue con Erika Payalev. Ella es la primera vecina que recibió las viviendas acá transitorias en Punta Lavapié y quiero entonces que revisemos parte de su historia y también parte de los compromisos que mencionabas tú que reiteró el gobierno en la nota que preparó Macarena Román. Erika Payalev y su familia no olvidan la madrugada del 3 de febrero pasado, cuando las llamas consumieron toda su casa y lo que había a su alrededor. Y aunque agradecen no haber perdido a ningún familiar, sabe que se viene una de las tareas más arduas de su vida. Yo le digo, no me digan, pucha, qué pena, Erika. Denme un abrazo fuerte y díganme ánimo. Y porque tú puedes, porque tú eres una mujer fuerte. Erika fue la primera en recibir su casa de emergencia en Punta Lavapié, región del Biobío. Buena noticia tras los incendios que hasta ahora han dejado más de 1.300 viviendas destruidas, unos 6.700 damnificados y la negra cifra de 25 víctimas fatales. Detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay recuerdos, hay olores, sabores que también es importante empatizar. Y por eso es importante, como he señalado, que las autoridades estemos en terreno, porque la reconstrucción es distinta cuando conocemos a quienes han perdido y quienes se están poniendo de pie. Y mientras unos comienzan a ponerse de pie, otros aún esperan. En Santa Juana, por ejemplo, hay personas que aún duermen en carpas. Verónica Guiñe perdió literalmente todo tras los incendios y ahora con preocupación ve cómo los días pasan. Pero ya han pasado 12 días y necesitamos que nos visualizar esto. Santa Juana siempre ha estado escondido, no se conoce Santa Juana, hay mucho microagricultor, hay sectores rurales que están hacia los interiores que no tienen nada de ayuda. Y es por este tipo de retraso que la alcaldesa hizo críticas directas al Ministerio del Interior. Para la jefa comunal, el estado de catástrofe se debería haber decretado con anterioridad, un juicio que la diferencia de otros alcaldes de las zonas afectadas. Hicimos la alerta temprana porque sabíamos que era muy peligroso por las características geográficas, pero además de decretarse este estado de catástrofe hay otra esfera, y es que había un informe desde el 2020 que llegó en el gobierno anterior que decía que en la región del Biobío se podían generar grandes incendios y que eran incontrolables por la presencia de monocultivo. Yo creo que se decretó en tiempo oportuno. Yo no voy a, por una cuestión populista o alarmista, no voy a decir una cosa que no crea que es lo correcto. La alcaldesa efectivamente pidió determinar un estado de catástrofe, no porque hubiera un incendio en ese momento en la comuna, sino porque desde la perspectiva de la alcaldesa el estado de catástrofe permitía llegar con ayuda que se estaba haciendo difícil. Pero la situación no solo preocupa en el Biobío, también en la Araucanía y Ñuble. Y aunque autoridades destacan el despliegue del Ejecutivo, sí enfatizan en que es importante mirar a largo plazo, especialmente en torno a las viviendas de emergencia. Pero sí mi preocupación es que estas casas son de alrededor de 24 o 25 metros cuadrados, que donde hay 7 personas, 6 personas, eso va a ser totalmente insuficiente. Entonces, espero que esto de verdad sea transitorio. Y por eso también hacemos un llamado a los funcionarios de gobierno a que tratemos de ponerle rapidez a procesos administrativos que pudieran
definiría ser una traba para conseguir que las viviendas definitivas se instalen pronto. Según el gobierno, se están instalando en promedio 16 viviendas de emergencia por día, cuestión que hoy inspeccionó en la región del Biobío el presidente Boric. Pero el objetivo es llegar a 40, aunque también se piensa en las construcciones definitivas. Las viviendas de emergencia no pueden terminar siendo las definitivas. Tienen que tener la posibilidad o bien de ampliarse o bien de entregar los subsidios para la construcción definitiva. Nosotros estamos tratando de avanzar rápido con las viviendas permanentes y esperamos que antes de aquí al invierno tengamos algunas viviendas permanentes a lo menos instaladas. Según el Ejecutivo, ya se han entregado más de 1.700 bonos de recuperación y algunos, como la señora Erika, ya han recibido sus viviendas de emergencia. Aún así es de conocimiento común que quedan decenas de familias por ayudar debido a uno de los incendios forestales más devastadores que ha registrado nuestro país en los últimos años. Otro de los puntos que se abordó acá con el presidente Boric y también el ministro Carlos Montes tiene que ver con las dificultades que se están enfrentando precisamente para poder avanzar más rápido en la producción e instalación de estas viviendas. Decía el ministro que han habido algunas dificultades respecto a los costos, a los proveedores, han habido diferencias entonces de precio y decía él que si bien el Estado está dispuesto a pagar de más para poder darle una solución a estas familias, la idea es que no se aprovechen. Todo eso iba entonces respecto a la reconstrucción acá en la caleta Punta Lavapié. Hay que tener en cuenta que la emergencia todavía no termina, todavía hay 50 incendios que están en combate y acá en la región del Biobío hay 3 incendios que son foco de preocupación de las autoridades. Así que por lo pronto nosotros nos vamos a quedar un ratito más acá en Lavapié para ver también cómo las familias se las arreglan con este frío que hace, con este viento que también dificulta poder avanzar en algo en la reconstrucción. Belén Vázquez desde la región del Biobío, muchas gracias por tu trabajo el día de hoy. Belén, que estés muy bien. Nos vemos. Ya vamos a cambiar de tema, les vamos a contar una muy buena noticia porque nuevamente se registró una baja en el precio de los combustibles gracias a las modificaciones a la ley que regula el MEPCO. Solo en lo que va del año 2023 las bencinas han bajado hasta 78 pesos por litro y se espera que continúen en esta misma línea durante los próximos meses. Los detalles los vemos en el informe de Belén Saldías. Va a salir alrededor de 45 a 50 lucas en la hecha de benzina aquí, pues 50.000 pesos cuesta ganarlo. Pues. Complejo ha sido el panorama para los trabajadores que dependen del precio de las bencinas. Los valores se elevaron fuertemente durante el 2022, pero este año, y debido a la modificación de la ley que regula el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, los precios han ido a la baja. Haciendo que los ajustes de los precios sean cada 3 semanas en vez de cada una semana. Así, el pasado 25 de enero, la Empresa Nacional del Petróleo informó por primera vez un cambio en el precio de los combustibles y hoy también vuelve a informar un descenso en el precio de los combustibles. En específico, la bencina de 93 y 97 octanos tuvieron una baja de 22,1 y 23 pesos por litro respectivamente. El diésel registró una disminución mayor de 30,7 pesos por litro. Esta semana solo el gas licuado de petróleo sufrió una alza de 12,2 pesos por litro. Esto marca el mayor traspaso acumulado que se ha tenido en estos 21 días, principalmente explicado por el tipo de cambio, la apreciación del tipo de cambio y por la estabilidad y la variación en torno a $85 en el precio del petróleo. Al tomar la variación de precios solamente de este año, se puede apreciar que la bencina de 93 octanos ha disminuido 70,3 pesos por litro. La de 97, en tanto, ha bajado 78 pesos por litro, mientras que el diésel un poco menos, 68,5 pesos por litro. El gas licuado de petróleo es el combustible que ha presentado una menor variación, con una baja de solo 12,6 pesos por litro. Por ejemplo, en esta bencinera ubicada en la comuna de Quinta Normal, el precio de la bencina de 93 octanos es de 1.163 pesos por litro. A principios de enero de este año, el precio bordeaba los 1.233 pesos por litro. Una baja de los combustibles en esta nueva lógica. El año anterior tuvimos una menor oferta a nivel mundial, cosa que encareció por una mayor demanda,
con menor oferta encareció los precios del barril de petróleo y también con un dólar que llegó algún minuto a mediados de año pasado a sobrepasar la barrera de los 1.000 pesos. Lo que muchos se preguntan es cómo será la variación de los precios de los combustibles para los próximos meses, considerando las modificaciones que se hicieron a la normativa y el resto de los factores que inciden. Lo que se espera a mediano plazo es que también el precio se mantenga a la baja, porque por una parte hay compromiso de compra futura que ya están a precio barato. Y eso se va a mantener en forma estable por lo menos de aquí a abril, mayo. Vemos la tendencia que hay mayor oferta mundial del barril de petróleo, mayor oferta, baja los precios, tenemos un tipo de cambio que también se visualiza, se proyecta que va a estar en torno a los 800 pesos en mediano plazo también, por lo tanto son buenas noticias. Una buena noticia para el bolsillo de quienes utilizan diariamente el combustible. Ojalá que siga así y que baje un poquito más y que se mantenga, porque eso que sube, baja, no, así no se puede. Todavía es poco, demasiado poco, tiene que bajar mucho más todavía. Bastante bien, pues, porque teníamos alza constantemente antes de. La próxima variación del precio de los combustibles será en 3 semanas más. Se espera, eso sí, que las bajas continúen. En caso de querer buscar los mejores precios por ciudad y región, los puede encontrar en la página web benzinenlinea.cl. Las autoridades incautaron 486 armas blancas, 216 celulares y más de 300 gramos de sustancias ilícitas en el segundo operativo de cárceles realizado durante este año. Este operativo se enmarca en el plan de seguridad y la lucha contra el crimen organizado, donde más de 1.000 funcionarios se desplegaron en 22 recintos penitenciarios alrededor de todo Chile. A pesar de las armas y la droga incautada, las autoridades afirmaron que los elementos confiscados, eso sí, han ido a la baja. Es un procedimiento que se desarrolló en 22 unidades penales. Están incorporadas en estas 22 unidades penales todas las unidades cabezas de región, vale decir con una alta gestión operativa. Todos los operativos que se han desarrollado a nivel nacional no han habido ninguna observación, ningún reclamo de la población penal, han sido operativos de carácter profesional, eficientes, y eso es una acción que va justamente, no solamente, como decía, en beneficio de los propios funcionarios, sino también de la comunidad y, por supuesto, también de la población penal, que es un tema importante a destacar, porque nosotros también tenemos un resguardo, gente, internos, que revisten también caracteres de seguridad propia de ellos. Todavía creo que es prematuro para hacer un balance final. Sin embargo, hemos podido ir viendo ciertas tendencias. Hemos ido incautando menos armas blancas, hemos ido incautando menos teléfonos celulares y hemos ido incautando también menos sustancias ilícitas. Y eso es importante, una tendencia todavía no para celebrar, porque lo que quisiéramos es que ojalá estos números fueran muy menores a los que tenemos actualmente. Sin embargo, esto es un trabajo constante, permanente, que en conjunto con otras medidas que estamos tomando nos van a ir permitiendo mejorar la gobernanza de nuestros establecimientos penitenciarios. Con molestia reaccionaron en el Palacio de la Moneda por la carta del Grupo de Puebla que cuestionó el accionar de la justicia en el caso SQM. La misiva, que buscaba respaldar al expresidenciable Marco Enrique Sominami y que fue firmada, entre otros, por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo que desencadenó críticas del mundo político. El informe es de Paul Follert. Grupo de Puebla, que pasen por acá para la foto que hacemos siempre, presidente, la hacemos siempre en cada encuentro, una foto de los poblanos y poblanas. Más de 30 figuras del Grupo de Puebla firmaron una carta en apoyo a Marco Enrique Sominami en medio del juicio por el caso SQM que involucra al ex candidato presidencial. En el documento acusan persecución a Ominami y la existencia de vínculos entre fiscales y el expresidente Piñera. Todavía no veo a nadie desmintiendo lo que la carta afirma. Y es que abogados de la Fiscalía, no la Fiscalía, nadie discute la autonomía de la Fiscalía, pero abogados de la Fiscalía han demostrado incompetencia, negligencia, frivolidad. Misiva patrocinada por figuras de izquierda como los expresidentes de España, José Luis Zapatero, y de Bolivia, Evo Morales, ambos fundadores del Grupo Puebla, foro político y académico donde Ominami es el coordinador. Pero fue uno de los nombres de la lista el que más llamó la atención en Chile. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, amigo personal de Ominami, también firmó la carta que critica duramente a la justicia chilena. Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo. Marco Enrique Sominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha, Sebastián Piñera. Lo único que puedo decir es que yo respeto las instituciones,
espero lo mismo de mis colegas. Nos parecen que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta. La molestia de la moneda fue expresada por la canciller Urrejola al embajador de Argentina, Rafael Bielsa. La firma de Fernández en el documento implica para algunos una fuerte intromisión en asuntos nacionales. Bastante tibias las declaraciones de la canciller con respecto a la intervención de asuntos internos y judiciales de Chile del presidente Fernández y del Grupo de Puebla. Si bien el argentino es un socio estratégico, el presidente Fernández es un amigo de Chile, creo que debería dejar de lado su simpatía por Enrique Ominami y darse cuenta de que acá en Chile hay una justicia independiente y que funciona. Deja en evidencia, una vez más, la inclinación totalitaria y antirrepublicana de parte importante de la izquierda latinoamericana. Pero el problema no era solo la firma del mandatario argentino en la carta, porque para algunos el documento tenía un problema de fondo en el contenido: poner en tela de juicio la autonomía del Poder Judicial. La crítica que se hace a los fiscales que llevan el caso señalando que serían cercanos al expresidente Piñera olvida que la principal acusación del caso es justamente contra un exministro de Piñera, el señor Pablo Longueira, por una acusación muy grave de cohecho en la tramitación de la ley del royalty minero. Que los fiscales han sido manipulados por Piñera. ¿Pero de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Es una causa donde además hay personas de distintos signos políticos. Pero fue el propio Ministerio Público quien salió al paso de las críticas del Grupo de Puebla. Consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada y queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país. Yo logro entender cartas de ese tipo como apoyos políticos, pero desde el punto de vista institucional me parece improcedente e impropio el contenido de ella. Me parece que desconoce cuestiones elementales del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal en Chile. Desde Cancillería aseguraron que más allá de la improcedencia de la carta, esto no afectaría las relaciones con el país trasandino. Quedan pocos días para la vuelta a clases y el gobierno llamó a denunciar las exigencias irregulares sobre marcas específicas de uniformes y también de útiles escolares. Desde el Mineduc enfatizaron que no pueden haber barreras de acceso para participar de las clases. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Marzo está a la vuelta de la esquina y con ello la vuelta a clases. Para eso los apoderados ya están realizando las compras de los útiles escolares y completando poco a poco las listas que les entregan los establecimientos. La lista le piden muchas cosas o es normal. O sea, el de octavo sus cuadernos, pero la de que va a tercero ya es mucho. Cuando son más chiquititos parece que les piden más cosas. Sí, porque le piden stickers, témpera, papeles lustres. ¿Como que siempre o...? No, más caro. Cosas de marca. Al menos para los niños infantes. Un inicio de año nuevo escolar que no será igual para todos los alumnos, principalmente para quienes han sido afectados por los incendios. Es por eso que el gobierno fiscalizará que no se exijan marcas ni proveedores específicos. Las familias pueden contar, ¿no es cierto?, con la certeza de que el Estado, a través de la regulación que establece el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, vamos a fiscalizar, ¿no es cierto?, que no existan barreras de acceso para los estudiantes a las salas de clase, especialmente en este escenario de reactivación educativa y también de enfrentamiento de los graves problemas provocados por los incendios forestales. Para alivianar la carga económica de los apoderados, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregará un set de útiles escolares para los alumnos de establecimientos municipales. Mayor cantidad de útiles van a ser entregados durante la segunda o tercera semana de marzo. ¿Cómo se entregan estos sets de útiles? A través de los colegios. Los sets de útiles llegan a los colegios, en la educación pública se llega de forma universal, en la educación subvencionada la focalizamos según algunos criterios que utilizamos desde JUNEP. Aquellas comunas donde han sido afectadas por los incendios estamos entregando con anticipación. En cuanto al uniforme escolar, los colegios podrán regular solo la presentación personal y el uso de este en sus reglamentos internos, pero en ningún caso podrán marginar a excluir a los estudiantes por no contar con el uniforme. En el caso de los libros escolares, tampoco se podrán exigir como una condición para participar de las clases. En caso de que se soliciten textos complementarios, estos textos son voluntarios para las familias
Y no se puede excluir a los estudiantes de actividades pedagógicas por no tener estos textos. Incluso las actividades deben ser adecuadas, deben ser ajustadas para que quienes no tengan estos textos puedan participar activamente de este proceso educativo. Medidas de preparación para una vuelta a clases que está cada vez más cerca. En caso de que los colegios insistan en exigir ciertos productos, se podrán denunciar en la página web de la Superintendencia de Educación. Las autoridades han destacado que actualmente la situación de los incendios forestales es más favorable que hace algunas semanas. Sin embargo, el escenario de alerta continúa y desde Meteorología han anunciado que en al menos 3 regiones habrá condiciones propicias para la propagación de este tipo de siniestros. Ángela Rayman nos cuenta los detalles. La Dirección Meteorológica emitió un aviso de altas temperaturas en 3 regiones de la zona centro-sur de nuestro país. Las mismas que hace semanas están afectadas por incendios forestales que hasta el día de hoy no han podido ser extinguidos. La observación es para las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, todas con temperaturas que superarán los 32 grados en las zonas de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera. Este aviso está vigente 17 y el día 18, sin embargo se van a mantener las altas temperaturas por lo menos hasta el próximo martes de la próxima semana. El cambio climático favorece condiciones meteorológicas que conllevan temperaturas extremas que hacen difícil o imposible en algunos casos controlar la propagación del fuego. El cambio climático no es el que inicia los incendios. Pero junto a las altas temperaturas, el viento puelche que baja de la precordillera genera las condiciones propicias para la propagación de los incendios forestales. En la CONAF también están alerta y mantienen vigentes más de 90 botones rojos o zonas de vigilancia especial desde la región metropolitana hasta la Araucanía. El botón rojo es un indicador de que si se produce un incendio forestal en dicha zona, es factible que se propague con comportamientos extremos y que sea de difícil control. Durante las últimas semanas y en el contexto de altas temperaturas, hemos realizado nuevos cortafuegos en las regiones metropolitana, O'Higgins y Maule, en un trabajo estrecho con municipios, CONAF y Senapred. Actualmente, según las autoridades, estamos en un escenario de contención de la emergencia y hay más recursos destinados a la prevención debido al mayor control de los incendios forestales. Pero la alerta continúa y se reforzará durante los próximos días. La seguridad también se ha potenciado. En cada una de esas regiones se van a reforzar las medidas de seguridad. Y por lo tanto, en cada una de esas regiones se está llevando adelante patrullajes preventivos, puntos de control. Tenemos desplegado todo el sistema de protección, ya con una disponibilidad de recursos más, porque los incendios más complejos en las regiones del centro-sur, en su gran mayoría están con un estado de control, por lo tanto hay una liberación de recursos de extinción. El estado de catástrofe que se mantiene en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía permiten también el toque de queda en estas localidades desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, ahora en la región de la Araucanía también se ha planteado la idea de extender las medidas de seguridad que permitirían mayor restricción en ciertas rutas para disminuir la posibilidad de incendios forestales. Estamos trabajando con el jefe de Defensa Nacional en poder haber medidas, sobre todo el día viernes y el día sábado, entre 3 de la tarde y 7 de la tarde, algunas medidas de mayor restricción en la circulación de algunas rutas secundarias. Los jefes de la Defensa Nacional, el presidente de la República, Gabriel Boric, de manera expresa les transfirió una facultad constitucional que tiene que ver con declarar toque de queda, pero también tiene la facultad de restringir el derecho a la locomoción y a la reunión, pero es una decisión que va a tomar la región. Las proyecciones durante lo que queda del verano no son tan distintas. Febrero, marzo, inclusive la primera semana de abril, tenemos que estar atentos a cómo las condiciones meteorológicas pueden aportar en la propagación de los incendios. La primera quincena del mes de febrero es la más cálida jamás registrada, es decir, estamos teniendo el febrero récord. Lo más probable es que lo que resta del mes y los inicios de del próximo otoño meteorológico sean también con temperaturas superiores a los normales. ¿Qué tan altas sean esas anomalías cálidas que nos esperan? Eso está por verse. El gobierno y la CONAF han hecho un insistente llamado a evitar situaciones de peligrosidad, como trabajar con materiales de construcción en zonas de riesgo que pueden provocar un incendio forestal. E insistieron que están prohibidas las quemas controladas entre las regiones de Atacama y Magallanes.
El gobierno continúa con el pago del bono de recuperación a los damnificados por los incendios forestales. Esta medida contempla la entrega de entre 750.000 y 1,5 millones de pesos según el nivel de afectación. Nos acompaña esta noche acá en CNN Prime el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para profundizar acerca de este tema. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Muy bien, Ivo, ¿cómo estás tú? Ministro, ¿cómo ve usted la gestión del gobierno en esta emergencia? Que no se esperaban la magnitud, por supuesto, los días que se ha arrastrado y la cantidad de gente que quedó damnificada. A ver, yo creo que día a día uno puede ir, además de combatiendo el incendio, que es lo más importante, empezar a hacer ciertos balances, a pesar de que todavía no hay que perder esta alerta, sobre todo por las altas temperaturas que van a haber. Pero ya podemos ver cómo varios de los beneficios que se plantean para situaciones como esta se han ido activando. Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, una de las labores que tenemos es recolectar las fichas básicas de emergencia, las FIBE, en conjunto con los municipios, que los capacitamos durante el año para poder recolectar esta información de primera respuesta. Y creo que al menos durante lo que ha significado estas casi 2 semanas, desde que se iniciaron los incendios, ya tenemos más de 4.200 fichas básicas de emergencia activadas, registradas, y por lo tanto el día de mañana ya se levanta la segunda nómina de pago, porque hace una semana levantamos la primera nómina de pago. Entonces han sido respuestas bien inmediatas a la emergencia. Me tocó estar en la comuna de Ningüe entregando la primera vivienda de emergencia, que es transitoria, a una familia, la familia de Luis, de Mónica, de Daniela, para poder entregarle esta vivienda de emergencia, que sabemos que es transitoria. Tenían al ladito el terreno para la vivienda definitiva que hay que instalar después, pero una vivienda que viene también con un kit de habitabilidad, con cocina, con cubiertos, losa, con cama, frazada, de tal manera de que las familias puedan pasar los primeros meses mientras se construye, diseña la vivienda definitiva. Sí, hay un compromiso también que quedó establecido hoy día. El presidente de la República dijo que no pueden quedar estas viviendas transitorias como definitivas. Viene el invierno, recordemos que en el sur el invierno es completamente distinto y cada una de las zonas tiene sus complejidades, o vientos, o fríos, mucha lluvia en otros también. Eso también supone un desafío mayor para el gobierno, para afianzar estas alianzas público-privadas también. Totalmente. Para poder desarrollar este tipo de casas. ¿Cómo se trabaja en eso? Porque una cosa es entregarla, por entregar casas, podrían entregar todas las casas, pero también hay que asegurar que esas casas la gente pueda vivir ahí. Totalmente, y de hecho hay familias que nos dicen que desde la época del terremoto, de otros incendios de hace muchos años atrás, todavía no tienen su vivienda porque se aplicó una lógica de entregar el subsidio a la familia y que la familia viera cómo resolvía eso. Y lo que ha pasado es que muchas veces esos subsidios no se cobran, no se pueden cobrar porque o por algún trámite burocrático o porque no encuentran una casa por ese precio del subsidio y no tienen el complemento para poder pagarlo. Entonces, lo que hasta el día de hoy hay familias que de muchos años atrás se les sigue pagando un subsidio de arriendo porque no logran tener su vivienda definitiva. Y lo que hemos tomado como gobierno en términos de definición es más bien ir y construir, es decir, que tener las empresas que construyan los paneles. Hay harto de esto que va a ser autoconstrucción también, es decir, se le paga a la familia con una asistencia técnica para que la familia pueda contratar su propia empresa, puedan hacerlo de manera más expedita. Pero sí o sí, lo que hemos hablado a nivel de gobierno es que este año tienen que estar las viviendas definitivas para las familias que fueron damnificadas. Y eso también me imagino que hay un catastro, un plan para que no queden en el mismo sector. Muchas veces hay familias que no se pueden sacar de ahí también por las actividades de trabajos que realizan, en los lugares, las tierras, los animales. ¿Cómo se ha pensado eso también? Porque muchos han hablado de no volver a construir en los mismos lugares donde hay cultivos que podrían efectivamente generar esta emergencia. Bueno, tú dices exactamente el dilema que ocurre entre dos cosas. Por un lado, las familias que han no solo crecido, que se desarrollan y productivamente también en esos terrenos, porque tienen sus cultivos. Lo que hay que tratar de generar es obras de mitigación que permitan que, si es que la eventualidad de que haya un incendio, este no se propague con la magnitud que se propagaron ahora. Ya ahora hubo vientos mucho más altos que los registrados antes, temperaturas mucho más altas y también una humedad muy baja. Por lo tanto, se conjugaron estos factores que hicieron que todas las medidas de mitigación de riesgo que se lograron ejecutar durante el año pasado no fueron suficientes. Cerca del 90% de los incendios son controlados antes de las 5 hectáreas de propagación. Por lo tanto, es un trabajo que se hace de forma terrestre y que se hace de manera muy rápida. Sin embargo, el otro 10% es el que nos tiene viviendo el nivel de desastre que tenemos ahora. Por lo tanto, el tratar de tomar las medidas de precaución, de planificación territorial, va a ser un debate súper necesario ahora durante estos meses, preparándonos para la jornada o la temporada más bien del 2023-2024. Así que
Por un lado, la mitigación y control y combate al fuego ahora. Por otro lado, los ámbitos de seguridad, la reconstrucción, las ayudas a las familias, las capacidades productivas de vuelta y las obras de mitigación para la temporada que viene. Va a ser todo parte del debate que se nos viene. Son injustas las críticas que se hacen a la gestión del Ejecutivo, del Gobierno durante estos días en la emergencia. Vamos a centrar en las críticas que hizo, por ejemplo, Juan Sutil. ¿Usted cree que son más críticas para darle un golpe al Gobierno y criticar al Gobierno más allá de lo que se está haciendo en precisamente esta emergencia? ¿Cómo se lo toman ustedes que han estado ahí durante estos días? A ver, es que creo que cuando la gente pasa a estar como candidatos o candidatas a una elección, muchas veces se presta para críticas que no tienen que ver tanto con la sustancia, sino más bien con algo electoral. Y por lo tanto uno tiene que bajarle un poco el volumen y poder tratar de filtrar aquellas críticas que yo creo que siempre pueden ser válidas de cómo se puede mejorar, cómo podemos fortalecer la institucionalidad pública que ya se ha ido fortaleciendo en el tiempo. O sea, teníamos casi el triple de las aeronaves a disposición durante esta catástrofe que lo que teníamos en 2017. Teníamos cerca del doble de los brigadistas. Por lo tanto, teníamos una institucionalidad que uno puede incluso criticar algunos aspectos de la institucionalidad, pero tenías la capacidad de generar estos COGRID a nivel nacional, a nivel regional y actuar de manera mucho más acelerada que antes. Entonces, las personas que han pasado varias de estas catástrofes desde el Estado, a mí es primera vez que me toca desde el Ejecutivo, me había tocado presenciarlas como parlamentario, pero ahí uno no tiene mucha acción ejecutiva que poder hacer. Y las personas que han vivido varias dicen que en esta la capacidad de respuesta ha sido más veloz, pero que efectivamente la magnitud del desastre, los multifocos, han sido una cuestión bastante difícil de prever por un lado y segundo lado de controlar. ¿Por qué cree que ha generado tanta molestia en los gremios empresariales el tema de conversar más adelante, una vez que ya se avance mucho en la etapa de recuperación, de reconstrucción, acerca de regular quizás ciertas industrias, en este caso la industria forestal, y se habla de la industria forestal porque básicamente se están quemando en bosque en una zona que depende de la zona forestal? ¿Por qué cree usted que genera tanta molestia el hecho solamente de poder conversar? Hoy día el presidente dijo que en democracia no se puede vetar ningún tipo de conversación. Bueno, yo me imagino que los representantes de los gremios, que debo decir, han estado ayudando mucho en el combate del fuego. A mí me ha tocado estar junto con la Corma en los distintos puntos de mando, donde trabajan brigadistas de CONAF, donde trabajan brigadistas de las empresas privadas, donde trabajan bomberos coordinados con las Fuerzas Armadas, con las policías. Así que nada que decir en cuanto a la colaboración para el ataque al fuego. Pero eso en ningún caso exime la importancia de poder tener planificación territorial para que tengamos buenos cortafuegos, para que tengamos buena capacidad de conciliar el ámbito productivo forestal, que es un ámbito importante, con el ámbito agrícola, que requiere de agua, que requiere de recursos que muchas veces están en disputa porque son escasos, ¿ya? Porque tienen que alguien llevarse ese recurso. Si uno tiene más recursos, el otro deja de tener ese recurso, por más que este sea renovable en los ciclos de la naturaleza, ¿no? Pero yo creo que esos debates hay que conciliar los intereses de la población, los intereses también de la industria. O sea, hay que lograr un equilibrio que sea sostenible y que ponga la vida de las personas y las capacidades productivas de los distintos agentes en equilibrio y armonía, y no como solamente de una forma desbalanceada como en muchas comunidades se alega. Sí, ministro, hablemos ahora del pago de aporte familiar permanente 2023, está en plena etapa, se comenzó a pagar el día de ayer, el 15, y también la tramitación de los proyectos de ley para estas ayudas complementarias que van también en directa beneficio de las personas, habilitando este permanente extraordinario también. Exactamente. Usted ha hablado que espera que ojalá rápidamente esto pueda salir una vez que se inicie el año legislativo también, pero se va a cruzar en algún momento con la discusión del sexto retiro también. ¿Usted cómo ve este panorama, el gobierno tratando de entregar mayores aportes, pero también, por otra parte, los parlamentarios todavía insistiendo con esta idea quizás de un nuevo retiro de fondos? A ver, yo diría que son discusiones bastante separadas. Por un lado, uno tiene un sistema que lo que busca es que sea de protección social en el tiempo y cómo mejorarlo, cómo hacerlo más robusto. Y por un lado tenemos que todos los meses de marzo, donde principalmente las familias que tienen hijos o hijas no en edad escolar, eran los meses que más se sufría. ¿Por qué? Porque había que comprarle los útiles, los uniformes, porque había una serie de pagos que para los papás y las mamás en general se hacía muy complicado en el mes de marzo. Es por lo mismo que se empezó a formar una tradición de este bono marzo que, llegado el año 2014, se termina legislando como un aporte permanente. Todos los marzos tenía que venir lo mismo, entonces mejor dejarlo legislado. Y se paga por carga. Hoy día ese monto asciende al orden de 60.000 pesos por cada uno de esos causantes. Y por lo tanto el gobierno lo que ha dicho es que, como ha sido un año donde se acumuló mucha inflación, donde las familias lo han pasado no tan bien en el ámbito económico por
todos los factores post-pandemia, por los factores de inflación interna, por los factores de inflación externa. Lo que queríamos era duplicar ese monto, ¿ya?, para el mismo conjunto de la población, y también crear otros instrumentos, por ejemplo, el aporte del bolsillo electrónico familiar, ¿ya?, lo que se busca es que por cada mes se aumente 13.500 pesos en la cuenta RUT, en una cuenta que es paralela, pero la cuenta RUT, para que las familias puedan, por cada una de esas cargas, ir descontando al momento de comprar distintos alimentos, ¿no?, comprar en el supermercado, en la feria o en un almacén, y que de esa manera las personas puedan tener acceso a un descuento aproximadamente del 20% en cada una de sus compras hasta completar el monto que se le abona mes a mes. Y adicionalmente a eso, nosotros nos dimos cuenta que en el subsidio único familiar, que forma parte de esta red de protección social que tiene Chile, lo que teníamos era que había 900.000 niños, niñas y adolescentes que, estando en el 40% menores de ingresos, teniendo todas las condiciones para recibir el subsidio único familiar, no lo estaban recibiendo. Entonces nosotros vamos a invertir la carga de la prueba y se va a entregar de forma automática, es decir, ya no son las familias las que tienen que preocuparse, en este caso, de postular en la municipalidad, sino que va a ser el Estado el que va a ir a buscar a esos niños y niñas que están muy probablemente cerca de la línea de la pobreza, para poder entregar este aporte que por cada causante son 20.000 pesos al mes. Por lo tanto, por ejemplo, familia monomarental, donde la mamá tenía 3 niños de menores de 18 años, esa familia va a pasar de tener 0 pesos de ingreso a tener 60.000 pesos todos los meses durante los próximos 3 años, que es lo que dura cada una de estas prestaciones. Sí, ministro, otro tema también en el que ha hecho polémica en los últimos días tiene que ver con el tema de la gente en situación de calle en la región metropolitana. Bueno, hablamos de todo el país, pero se ha centrado el debate en la región metropolitana, las críticas del gobernador Orrego, también la alcaldesa de la comuna, Iracy Hasler, acerca de que no hay un catastro. Se ha dicho que no hay un plan, se le ha exigido el mismo gobernador que si pueden dar un catastro, si hay un plan a nivel nacional, a nivel anual, para saber qué se puede hacer. Dicen que son cerca de 8.000 personas las que están ahí, que van subiendo día a día. Se cruza esto también con el tema de la seguridad en la comuna de Santiago. ¿Qué le puede responder? ¿Existe un catastro oficial finalmente de cuántas personas están en situación de calle viviendo en carpas, al menos acá en la región metropolitana? A ver, este es un fenómeno muy complejo, el de la situación calle, que sobre todo después de la pandemia y en varias ciudades del mundo, estamos hablando en países como Inglaterra, Alemania, en Estados Unidos, se ve de manera muy frecuente, se ha ido complejizando más aún después de la pandemia. Y es debido a esa complejidad que acá en Chile ese fenómeno también desde 2019 se ha visto cómo ha ido creciendo. Y nosotros, al menos como gobierno, hemos venido aumentando las capacidades de los distintos albergues, de las residencias, para poder llegar con una respuesta inmediata, pero ojalá tener programas como, por ejemplo, el Vivienda Primero, para que las personas puedan tener una vivienda más permanente que solamente el albergue que dura por la temporada. Y lo que nosotros hasta ahora podemos mencionar es que nuestro primer foco fueron los niños, niñas y adolescentes que estaban en situación calle pernoctando. Y hoy día podemos decir que después del plan de intervención que comenzó por agosto del año pasado, podemos decir que tenemos 0 niños en el eje de Alameda pernoctando hoy día en situación calle en los últimos 2 monitoreos seguidos. Por lo tanto, eso es una muy buena noticia. Estamos hablando de que se logró erradicar de la pernoctación a cerca de 200 niños, niñas y adolescentes, que comprenden en total un conjunto de 450 familias. Hoy día podemos, en las últimas 2 mediciones, tenemos un 57% menos de rucos y carpas en el eje Providencia, Alameda, Estación Central, o sea, como en las 3 comunas, y estamos trabajando en una mesa de trabajo y compartiendo también la estrategia que buscamos implementar en las próximas semanas, conjunto a las 3 municipalidades, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, y también se ha incorporado a técnicos puntos focales de la Gobernación. ¿Y a dónde cree que apuntan entonces las críticas directas que le hace el gobernador? Porque según él no existiría un plan, no hay un catastro, no se estaría trabajando directamente en ese tema. No, mira, los números hablan en este sentido por sí solos, pero yo creo que siempre es válido el que todos podamos formar parte de una mesa de intervención, ¿ya? Y ahí yo creo que el punto ha sido recogido, que todos puedan ver en qué etapa pueden intervenir, porque desde la Gobernación, por ejemplo, pueden tener facultades para programas, por ejemplo, de empleabilidad, que desde la Gobernación se han tratado de promover junto a Cristo Vive, creo que también junto a Infocap, pero no en la etapa de erradicar, de sacar a las personas de la situación calle, donde interviene más Carabineros, la coordinación con las municipalidades, que eso se ha estado haciendo. Entonces yo diría que en este trabajo que ha liderado la delegación
de la región metropolitana, junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con las municipalidades y las policías. Esperamos que las próximas semanas se puedan ver los resultados de esa planificación, pero como te decía antes, la primera etapa en lo que nos concentramos fue niños, niñas y adolescentes. Eso fue un éxito porque hoy día tenemos 0 niños, niñas y adolescentes en el eje de Alameda Providencia. Pero por supuesto que hay otras zonas donde sigue existiendo esta situación, sigue existiendo la mendicidad durante el día, y eso es algo que está viendo la Subsecretaría de la Niñez también de manera prioritaria. Sí, ministro, lo último. Justo antes de la emergencia, políticamente se hablaba de la posibilidad de un ajuste ministerial por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, de revisar los equipos. Pasa la emergencia, nadie quiere, por supuesto, que suceda este tipo de cosas, pero muchas veces estas emergencias hacen que los equipos salgan a terreno, se vean, se conozcan también, que la gente conozca finalmente a los ministros, muchos de ellos que tenían baja popularidad. ¿Para usted esto también le puede dar un segundo aire o fue una demostración también en términos de gestión, que es mucho lo que se le ha criticado al gobierno del presidente Gabriel Boric en términos de experiencia ante ciertas situaciones? Lo demostrado en esta gestión, ¿cree que le puede dar un segundo aire, que este ajuste ministerial quizás sea distinto a lo que se podía pensar en el mes de enero? Mira, especulaciones pueden haber muchas y obviamente el presidente, cuando a él le parezca, va a poder disponer. Todos nuestros cargos son de exclusiva confianza, por lo tanto nosotros siempre, él sabe que tiene todos los cargos a disposición y por lo tanto él revisará en su momento cuál es el ajuste que querrá hacer y mientras tanto, mientras eso no pase, nosotros estamos completamente abocados al mandato que él nos dio, que es estar en terreno. Y nos han visto, me imagino, yo creo que eso se ha notado y creo que nadie podría decir lo contrario, que hemos estado presentes en terreno, que hemos estado acompañando a las familias, que hemos estado ayudando a articular a las distintas autoridades. Así que uno puede, en política y la percepción ciudadana puede estar a favor de una idea que nosotros promovamos u otra, pero creo que en esta ocasión, para esta situación de catástrofe, se ha visto presencia del gobierno, así nos lo han manifestado alcaldes, alcaldesas, parlamentarios de distintos colores políticos, al menos en la región de la Araucanía donde yo estuve, pude conversar con prácticamente todos, estuve presencialmente con muchos de ellos y fueron bastante, como se reconoció bastante transversalmente el que pudiéramos aportar en esa línea. Críticas políticas después de si es que se pueden mejorar procesos, si se puede avanzar en institucionalidad, yo creo que eso va a dar para un debate súper interesante, pero yo al menos creo que el gobierno ha cumplido con la idea de no dejar solas a las familias. Eso fue lo que nos pidió el presidente de la República porque fue su compromiso con la población y nosotros al menos hemos tratado de colaborar con esa tarea. Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Muchas gracias, Ivo, y las familias que quieran conocer más información sobre el bono marzo o aporte familiar permanente pueden entrar a aportefamiliar.cl y ahí están todas las preguntas y respuestas de las cosas más comunes que han surgido estos días. Muchas gracias, ministro. Vale. La ONU entregó una alerta sobre el nivel del mar. Advierten que distintas metrópolis y países enteros se encuentran en riesgo. ¿A qué se debe? ¿Qué medidas se tomarán? Todos los detalles en el informe de Catherine Berte. Una dura advertencia realizó la ONU sobre el aumento del nivel del mar, que amenaza la existencia de algunas comunidades bajas e incluso países completos, afectando así a grandes ciudades, entre ellas Santiago. Bajo cualquier escenario, países como Bangladesh, China, India y los Países Bajos están en riesgo. Las megaciudades de todos los continentes, como El Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Yakarta, Bombay, Shanghái, Copenhague, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires y Santiago se enfrentarán a graves impactos. Hundimiento de algunas zonas e inundación total de sitios costeros, lo que provocaría un éxodo masivo hacia la capital. Las consecuencias de todo esto son impensables. Comunidades bajas y países enteros podrían desaparecer para siempre. Seríamos testigos de un éxodo masivo de poblaciones enteras a escala bíblica. Cadenas de suministro dependen de lo que llega del puerto a Santiago y cómo se distribuyen. Por lo tanto, en un fondo, el efecto cascada que se genera en el borde costero, Viña del Mar, Valparaíso, podría afectar la migración, obviamente, de empresas, de bienes, servicios, de personas que viven en el borde costero. Las causas: la crisis climática, el derretimiento de glaciares y la expansión de los océanos por estas altas temperaturas, ahora potenciado por el derretimiento de los casquetes polares. Las mayores pérdidas de hielo en el mundo se concentran en los Andes. Los glaciares andinos pierden cada año entre 15.000 y 20.000 millones de toneladas de hielo.
Si no atajamos la urgencia climática ahora, el peligro es especialmente grave para las casi 900 millones de personas que viven en zonas costeras bajas, es decir, 1 de cada 10 habitantes. El aumento del nivel del mar amenaza vidas y pone en peligro el acceso a agua dulce, los alimentos y la atención médica. La intrusión de agua salada puede diezmar empleos y economías enteras en industrias claves como la agricultura, la pesca y el turismo. ¿Estamos preparados para eso? No. El tener este tipo de amenaza es algo que no estaba contemplado y por eso es la señal de alerta en términos de Naciones Unidas de que las grandes ciudades ahora van a ser afectadas, ya sea en términos de oleaje, frecuencia, tsunamis, intensidad de tsunamis, por ejemplo, cuando existe un terremoto, por el aumento de los volúmenes, el aumento de probabilidad de inundaciones, pero también por otro tipo de fenómenos. La urgencia climática ya no da tiempo, más aún conocida la advertencia de la ONU, que da luces de algunas medidas que se deben tomar antes de que sea demasiado tarde. Según la ONU, el nivel del mar aumentó entre 15 y 25 centímetros entre el 1900 y el 2018. Se espera que suba otros 43 para el 2100, considerando el alza de 2 grados Celsius en la temperatura global. Pero no tenemos que esperar hasta fines de siglo para ver algunas de las consecuencias del alza en el nivel del mar. Por cada centímetro que el nivel del mar sube, el riesgo de sufrir inundaciones costeras se dispara cuando se da la coincidencia de tener una marejada y una marea alta. La advertencia está planteada. Resta asumir los desafíos que nos deja esta urgente crisis climática, para así detener las alarmantes alzas, tanto del nivel del mar como de la temperatura. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura confirmó el primer caso de gripe aviar en un lobo marino en Chile. Si bien la enfermedad ha afectado a distintas especies de aves en el país, lo que enciende las alarmas es que esta vez la patología se encontró en un mamífero. El animal se encontraba varado en las costas de Antofagasta con dificultad respiratoria y otros síntomas, por lo que fue sometido a pruebas y resultó positivo a influenza aviar. También se han registrado casos de lobos marinos infectados en Perú. Al ser el primer mamífero en el país con este virus, las autoridades levantaron un protocolo especial ante varamientos de animales marítimos. Además, recomiendan a la población mantenerse alejada de estas especies en caso de encontrarse con uno y dar aviso a las autoridades sanitarias y así evitar el traspaso de la enfermedad a seres humanos. Este tipo de virus se puede transmitir a los seres humanos, pero en muy bajo porcentaje. Pero eso no significa que no tengamos que tener medidas de mitigación de este riesgo. Por eso es tan importante que no se manipulen los animales, que no se acerquen, y que mantengan una distancia segura. Si usted ve algún animal, que necesita ayuda, sobre todo en esta época que es típica de varamientos marinos, debe llamar al 800-320-032. Llegó el momento de revisar las noticias internacionales, saber qué es lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Y para eso está con nosotros, por supuesto, Jacinta Molina. ¿Cómo estás, Jacinta? Muy bien, Ivo. ¿Cómo estás tú? Bien, también. Vamos a empezar con un tema que yo sé que a ti te interesa mucho, que es toda esta situación de los objetos voladores no identificados que fueron derribados en Estados Unidos en medio de tensiones con China. Habló quien no habíamos escuchado que se haya pronunciado desde que ocurrió esta situación. Me refiero al presidente estadounidense Joe Biden, que en el día de hoy rompe su silencio y en un discurso que claramente fue convocado solamente para que entregara una declaración al respecto, dice algo que ya le habíamos escuchado al vocero del Pentágono durante esta semana. Primero que estos objetos derribados, que todavía dice no saben qué son, primero concluye que no tienen relación alguna con un programa de espionaje de China y tampoco de otro país. O sea, no corresponde a un objeto de supervigilancia, como se acusa al primero que se derriba, no de ser un supuesto globo espía chino. Eso es distinto a lo que ocurre con estos 3 objetos que son abatidos durante el fin de semana. Además, se habla que todo apunta que serían de carácter privado, ya sea para fines recreacionales o incluso de investigación, y responde a otra de las críticas también que se han hecho, ¿no?, en cuanto a por qué ahora están cobrando importancia, por qué ahora ocurren tantos derribos o aparecen. Dice que no hay un incremento de las apariciones, sino que están mejorando los sistemas de detección en los Estados Unidos y por eso entonces se reporta esta situación. Pero también se refirió a la relación con su homólogo chino, Xi Jinping.
Una reunión que quedó pendiente, por ejemplo, la visita del secretario de Estado estadounidense a Beijing, producto de toda esta situación. Dice Biden que quiere retomar ese diálogo, pero que no se arrepiente, no va a pedir disculpas, dice, por lo sucedido con el primer globo. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones que entregó Joe Biden. Todavía no sabemos exactamente qué eran estos 3 objetos, pero nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espía de China o que hubiera vehículos de vigilancia de otro país. La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que estos 3 objetos probablemente eran objetos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación que estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas. Quiero dejar claro que no tenemos ninguna evidencia de que haya habido un aumento repentino en la cantidad de objetos en el cielo. Ahora estamos viendo más de ellos, en parte debido a los pasos que hemos tomado para aumentar nuestros radares. Espero hablar con el presidente Xi y espero llegar al fondo de esto, pero no me disculpo por derribar este globo. No se disculpa entonces por lo ocurrido con ese primer globo que generó molestias. Sí, estaba bien presionado el presidente de Estados Unidos por hablar. Pasaron muchísimos días desde que se derribaron, desde el primero, no estamos hablando de los últimos 3 solamente, y no se sabía finalmente, y había una presión sobre él para que, como el líder del país, diera a conocer finalmente qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos. Exactamente, además porque fueron muchísimas las especulaciones, desde supuesta vida extraterrestre hasta ya espionaje, objetivos más militares, exactamente, y había guardado silencio, había mucha presión. Finalmente habla el día de hoy, pero sigue el misterio en cuanto a lo que son. Ya tenemos ahí algunas ideas, por cierto, que serían ya de carácter privado, inofensivos, como habían dicho en algún momento desde el Pentágono, y no relacionados a China. Hago la distinción de estos 3 objetos a los cuales se refería Biden, que es muy distinto a lo que ocurrió con el primero, que gatilla toda esta situación de alguna manera y que Estados Unidos insiste es parte de un programa de espionaje que tiene el régimen chino. Vamos a revisar ahora una información, Ivo, que tú adelantabas en los titulares. Tiene que ver con una nueva ola de destierros que ha anunciado el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Son 94 opositores a los cuales se anunció en las últimas horas se les despojaba de la nacionalidad nicaragüense. Algunos están en ese país, otros están en el exilio, están residiendo en diversos países debido a la persecución política que sufren en Nicaragua a manos de Ortega y su esposa. ¿Qué es lo que hemos conocido en las últimas horas? Bueno, una explicación que viene desde un tribunal de Managua, donde incluso los declaran traidores a la patria, dicen que se les prohíbe ejercer cargos públicos. Lo cierto es que acá ellos argumentan un supuesto procedimiento judicial que sabemos no es justo en las condiciones actuales en Nicaragua bajo este régimen, y que ha llevado, por cierto, a que muchas personas también salgan de este país. Y entre las personas que figuran en esta lista, estos 94 opositores a los cuales se les ha quitado la nacionalidad, hay periodistas, defensores de los derechos humanos y también escritores, ganadores de premios internacionales, incluso uno de ellos, Premio Cervantes de Literatura en el año 2017. Esa es la situación que se vive en Nicaragua, y esto se suma a algo que ya comentábamos la semana pasada, tiene que ver con también presos políticos que fueron liberados, más de 220, y llevados a Estados Unidos porque también se les había quitado la nacionalidad. Fueron literalmente desterrados, una palabra que puede sonar muy antigua, pero que vemos se está ejerciendo lamentablemente en Nicaragua a manos del régimen. Sí, una situación delicadísima, no es nueva lamentablemente la situación por la que atraviesa en Nicaragua, pero muchos de ellos continúan viviendo. ¿Cuál será la situación de ellos finalmente luego de ser desterrados por el gobierno? La gran mayoría de los casos detenidos, también presos políticos. Recordemos que incluso hay una persona, la semana pasada, cuando se anuncia la liberación de un grupo de más de 200, hay un sacerdote que se niega a salir de Nicaragua y también niega que rechaza que se haya despojado la nacionalidad, pero niega a irse del país y se mantiene en prisión, es decir, no fue liberado. Sí, delicadísima situación.
Vamos ahora a trasladarnos a Perú. ¿Por qué? Porque Amnistía Internacional ha entregado un reporte durante esta jornada donde acusa un sesgo racista de las autoridades y también de las fuerzas policiales. Tiene que ver todo esto con la violencia que se ha visto por parte de los efectivos durante las manifestaciones y que ha llevado también, en medio de estos enfrentamientos, a un elevado número de muertos. Más de 50 son los que ha dejado estas protestas que continúan, por cierto, en Perú. ¿Y por qué hace esa conclusión Amnistía Internacional en este reporte? Bueno, los datos que toma, además de entrevistas con manifestantes, personas afectadas, también fuerzas policiales, incluyen además la revisión de los datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, que ha ido monitoreando la situación, sobre todo en cuanto a la represión en las protestas. Y acá Amnistía detectó que donde es la mayor tasa de fallecimientos, de muertes en las manifestaciones, son precisamente en aquellos departamentos donde la población es de mayoría indígena, y por eso señalan que hay acá un sesgo racista que terminó afectando, por ejemplo, y que apuntó principalmente a manifestantes de orígenes indígenas y también grupos campesinos que estaban protestando. Sabemos que esa es la realidad, por ejemplo, demográfica en el sur del Perú, donde empezaron estas manifestaciones, y también donde hay todavía un apoyo al expresidente Pedro Castillo. Todo esto recordando además que es la situación que él genera, este fallido intento de autogolpe de Estado, lo que gatilla esta reciente ola de manifestaciones que continúa en este país. Vamos a hablar ahora, Ivo, de legislaciones históricas pioneras que se han aprobado finalmente en España. Una es la primera ley trans que tiene este país a contar de esta fecha, y la segunda es una reforma al aborto, un derecho que estaba garantizado pero ahora se ha reformado en la legislación. En este último caso, por ejemplo, ahora la interrupción del embarazo se va a permitir en centros públicos. Se va a tener que preparar la red pública de ese país para esto, y además se elimina el permiso parental en los casos de mujeres de 16 y 17 años. Ahora van a poder hacerlo sin ese permiso. Y hay otra medida dentro de esa reforma a la ley de aborto que es pionera en Europa. Ningún otro país la tiene. Hay otros que ya están pensando en emularla. Tiene que ver con el reconocimiento de la salud menstrual. Y eso incluye que las trabajadoras puedan pedir una licencia médica cuando las menstruaciones son dolorosas, porque hay casos en que vaya que sí lo son e impiden que uno prácticamente pueda seguir su vida con normalidad, y por eso se reconoce entonces esa situación no como algo normal, sino que como una situación que amerita una baja médica. Eso es un proyecto que acá se aprueba, ¿no? La reforma a la ley de aborto. Y está esta otra ley trans que va a permitir también que las personas, solamente expresando su voluntad, sin ningún otro trámite, puedan cambiar de identidad, de sexo, y a contar de los 16 años. Eso también había generado muchísimas repercusiones en España. Sí, se amplían las libertades, se dan también opciones y ideas pioneras también, ideas muy buenas a veces que habría que estudiarlas con profundidad, a ver si se pueden ser replicadas también en otras partes del mundo. Es importante que países grandes como España avancen en este tipo de legislaciones. Exactamente. Algo que había sido debatido en el Congreso por varios meses, incluso generó ahí algunas rencillas internas entre este gobierno. No es un tema fácil. Exactamente, donde hay un partido socialista y está también ya la izquierda de Unidas Podemos en esta coalición, sobre todo porque hubo otra legislación, la llamada ley del solo sí es sí, que se aprueba, se implementa y tiene ahí algunos vacíos o ambigüedades que ha permitido lamentablemente que aquellos condenados por abusos sexuales vean reducidas las condenas, y se ha criticado al ministerio que tenía a su cargo sacar estas legislaciones que hoy han sido aprobadas. Así que fue más bien una rencilla política, pero tuvo España esta jornada histórica con la aprobación de estas leyes muy importantes y pioneras también en el continente y a nivel mundial. ¿Vamos a hablar ahora de Corea del Norte? Vamos, tiempo que no me tocaba al menos hablar de Corea del Norte. Pero ¿viste las imágenes de la hija de Kim Jong-un? Sí, ha hecho noticia durante los últimos días, eso sí lo he visto. Exactamente, la semana pasada la vimos no en una, en 2 actividades oficiales, y justo luego de eso
Se ha reportado, hay un medio que ha citado fuentes de mujeres en Pyongyang que han dicho que se les ha prohibido usar el nombre de la hija de Kim Jong-un, que solo sabemos por Dennis Rodman, que es un exjugador cercano, de básquetbol, exactamente, que en algún momento, el 2013, le dijo a The Guardian que esta niña existía y que se llamaba supuestamente Kim Yu-ae. Bueno, ese nombre, Yu-ae, porque ese es el nombre en Corea del Norte, Kim es más bien ya el apellido, está prohibido. No lo pueden utilizar las mujeres, y es más, habla este medio, este artículo, que ya habría una orden emitida para cambiar los certificados de nacimiento y los registros. ¿Por qué? Porque este nombre, Yu-ae, queda reservado solamente a aquellas personas de alta dignidad, lo que nos quiere decir que acá puede tener un rol importante también la hija. Esto es con efecto retroactivo, no solamente para las personas que puedan nacer, sino que todas las que tienen este nombre van a tener que cambiarse este nombre finalmente. Exactamente. Hay toda una manto de dudas acerca de la hija. Es verdad que no se sabe cuántos años tiene, tampoco qué datos se saben. Se cree que 10, se cree. Pero es como un exacto, nada oficial. No, si el régimen norcoreano absolutamente hermético en cuanto a la vida privada, familiar, ya es mucho que conozcamos cómo es su rostro, que haya hecho estas apariciones públicas, y hay algunos analistas, basándose también en declaraciones, por ejemplo, de el entorno de Kim Jong-un, imágenes también de él, de su esposa, de quien de hecho se supo incluso hasta después de... ¿Es la única hija? No, tienen supuestamente 2 más. Todo supuesto. Todo es supuesto, esto es lo que se cree, porque oficialmente nunca ellos han presentado a su familia, nunca han dicho estos son nuestros hijos, se llaman o los hemos nombrado de tal manera. No, nada. Se cree que es Kim Yu-ae, se cree que tiene 10 años, y hay mucha especulación de por qué todas estas medidas, por qué las apariciones, incluso en medio de un desfile también con altísimo despliegue de armamento, el mayor visto en el último tiempo por parte del régimen de Kim Jong-un. Hay ahí especulaciones sobre la sucesión, una eventual sucesión que se podría estar preparando ya a la hija de Kim Jong-un para sucederlo eventualmente, y por eso este tipo de medidas. Sí, o sea, debe ser la mayor, me imagino. Habrá que ver si es que puede suceder a una mujer también. Generalmente estos regímenes, los hombres son sociedades machistas, los hombres tienen como más preferencia ante las mujeres, pero es verdad, ya las están exhibiendo públicamente, está yendo a eventos, así que algo hay ahí, o sea, no es casualidad que Kim Jong-un esté mostrando su hija, mostrándose con su hija. Exactamente. Hay algunos expertos que decían que esto en verdad no era muy fuera de lo común en Corea del Norte si consideramos lo que pasaba, lo que ha pasado anteriormente. ¿Por qué? Porque Kim Jong-un también en un momento prohibió que su nombre, Jong-un, fuese utilizado por hombres en el país. Entonces muchos estaban recordando ese episodio, exclusividad, pero ¿por qué? Porque él supuestamente es el líder supremo y quizás esté apuntando a una condición similar en el futuro para su hija a través de esta medida, según este reporte que cita la prensa. Por este reporte internacional. Nos vemos, que estés bien. Y nosotros, junto a Jacinta, nos vamos a una pausa acá en CNN Prime. A la vuelta, todo el deporte, la antesala de lo que va a ser la 5ª fecha del Campeonato Nacional. Hay partidos muy importantes. Revisamos el sitio web de cnnchile.com, donde, entre otras noticias, puede revisar la del CERNAC, que ofició a los organizadores del Festival de Viña del Mar por denuncias sobre reasignación de asientos. El servicio adelantó además que va a realizar una fiscalización presencial durante el desarrollo del festival en la Quinta Vergara. ¿Qué es lo que solicita finalmente el CERNAC? Recibió muchas denuncias por parte de usuarios sobre la reasignación de asientos de entradas que ya estaban compradas para el Festival de Viña, y el CERNAC solicita información entonces a la organización del festival por el motivo, que expliquen el motivo de este cambio de las entradas de los asistentes y qué alternativas y soluciones se les ofrecen a los consumidores que se vieron afectados con esta medida. ¿Dónde puede reclamar usted si es que tiene algún problema con su entrada? Ingresando al portal del consumidor a través de su clave CERNAC o clave única, y también llamando al 800-700-100 de lunes a viernes y sábado de 9 a 19 horas. Así que si tiene algún problema con su entrada al Festival de Viña, CERNAC ya está oficiando a los organizadores.
Así terminamos esta edición de CNN Prime, que es en compañía de nuestro canal. Ya viene El Tiempo, CNN Tiempo, y luego un nuevo capítulo de Sáname. Jueves 16 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.